Hola, hola, muy buenas tardes. ¿Cómo están en esta tarde de jueves? Y bueno, estamos en otro estudio más. La verdad que es un gusto, ustedes saben, para mí me honra y es un privilegio para mí compartir con ustedes lo que por gracia recibo del Señor, por gracia lo compartimos y de la misma manera sé que ustedes lo hacen. Y esta temporada, como les decía, es de mucha expectación. Estamos con mucha expectativa por lo que yo les compartí, de lo que vamos a llevar en esta temporada con este libro. Pero antes de eso, ¿qué les parece si entramos en oración? Algunas tal vez están en camino a casa, llegando del trabajo, quehaceres en la casa, problemas, situaciones, resfriados, etcétera, etcétera, que puede estar pasando por la temporada. ¿Qué les parece si en una oración descansamos en el Señor? Sobre todo para que sabemos que con su palabra nosotros no solo se refresca nuestra alma, sino también recibimos descanso y también venimos a recibir, si ponemos, si, y la razón en que todas estamos acá es porque tenemos un corazón dispuesto. Así que diciendo eso, pidámosle al Señor que tome control de la conexión, de nuestra mente, no sé, las cargas, preocupaciones, todo lo que pueda hacer. ¿Qué les parece si oramos? ¿Alguien quiere orar en esta tarde? Por favor, que nos quiera hacer el honor. Bienvenida Marisol, Loreto, creo que ya te di la bienvenida y bueno, todas sean muy bienvenidas. ¿Quién le gustaría hacer la oración de inicio, por favor? Hermana, Amén. ven Gracias, al señora. Señor Amén, y amén. para servirles. Y bueno, buenas tardes a todas. Ay, Señor, Dios bendito. Ay, no, se me va el suspiro, Señor, porque de verdad, Señor, que te agradezco, porque es una bendición tan grande, Señor, poder estar nuevamente, Señor, en este nuevo devocional que comenzamos, Señor, donde tu Santo Espíritu es el principal invitado para todas nosotras, Padre Santo. Que nuestro corazón, nuestra mente, Señor, sea tierra fértil, donde esta semilla que está, Señor, a punto de ser sembrada, Señor, de frutos, Señor, esos frutos que podamos compartir con quienes nos rodean, Padre Santo, Señor, compartir tu palabra, Señor, para poder extender tu reino aquí en la tierra, Padre Santo. Gracias, gracias infinitas, mi Señor. Te doy las gracias por la vida de mi hermana Urania, Señor. Que seas tú, Señor, hablándonos a través de ella, Señor, que toda palabra vana, Señor, toda palabra que no sea tuya, Señor, quede cancelada en el nombre de Jesucristo, Señor, y que esta enseñanza sea de gran bendición, Señor, como todas, Señor, las que se han hecho en mujer virtuosa, Señor. Te doy las gracias por este ministerio, Señor, por la vida de nuestra hermana, Señor, por su familia, su hogar y por el hogar, la familia de cada una de mis hermanas en Cristo, Señor. Toma control del ambiente, Señor, toma control de nuestra mente, de nuestro corazón, Señor, que tú seas, Señor, quien esté aquí con nosotros, que todo aquello que no es tuyo, Señor, se vaya fuera en el nombre poderoso de nuestro Señor Jesucristo, Señor, y que, Señor, tu Espíritu Santo, Señor, el que ha preparado, Señor, porque sé, Señor, que tú, Señor, a través de tu Espíritu es quien está preparado, Señor, este tiempo, Señor, para ti, Señor, para honrar y glorificar tu nombre a través de este estudio, Señor. Que así sea. Seas bienvenido, Espíritu Santo. Toma control del ambiente, Señor, en el nombre poderoso de nuestro Señor Jesucristo. Amén, Señor. Amén. Amén. Gracias, papito Dios. Amén. Gracias. Gracias, Padre. Toma tu control de esta conexión y que tu palabra se haga rema, haga una revelación en nuestros corazones. Señor, te lo pedimos en el nombre de tu Hijo Jesús, dándote gracias Amén, Señor. y amén. Gracias, señora Vicky, y bueno, bienvenidas Gracias, mi amor. nuevamente a todas. Y bueno, primero me gustaría que si es posible, si es que todas están ahí en sus casas ya con la disposición para recibir este estudio, saben que ya tienen el libro digital, si les es posible, ustedes lo pueden imprimir si así gustan. Saben que el libro, a ver, déjenme acá. Yo ahorita se los pongo, que es este libro, ¿verdad? Venciendo enemigos de mi tierra prometida y también pues yo se los pasé en versión digital. Excelente, Mayra, ya tuviste la oportunidad de imprimirlo. Si no, no hay problema. Yo y de igual manera acá lo voy a ir compartiendo en la pantalla para que si gustan vamos a ir como leyendo, se podría decir. Pero como les dije desde el inicio, no es un club de lectura.
Es decir, no solo vamos a leer el libro y vamos a hacer una pequeña reflexión. Hay una intención dentro de este estudio que obviamente va a estar basado en este libro. Es del pastor Donald Franz. Y bueno, como les dije, ahí está el título, Venciendo enemigos de mi tierra. Pero ¿qué es todo esto, verdad? La razón por la que yo les voy a contar, hace algunas que 4 semanas, iniciando el mes, un poquito, sí, antes, iniciando el año, perdón, en un grupo en el que fui invitada, eh, dieron este libro, es decir, es un club de lectura. Ahí sí es un club de lectura donde nada más vamos leyendo capítulo a capítulo, pero profundizando en el libro fue que yo pensé y fui meditando que esto no era como una simple lectura, en el que si ustedes van a ir descubriendo, ahí tiene mucha esencia, tiene mucha información y sobre todo nos da el entendimiento conforme a la palabra de lo que trata este tema, venciendo enemigos de mi tierra prometida, que es como se llama así el libro. Pero les decía que está tan profundo el tema que dije, no, esto hay que ir de fondo, ir a la palabra y entender, bueno, qué son esos enemigos. Pero si ustedes recuerdan, algunas que están, creo que todas están dentro del chat y pudieron leer la razón por la que vamos a iniciar este estudio. Yo les había puesto que nosotros, asumo que todas acá ya somos salvas, ya recibimos a Cristo, a Jesús como nuestro Señor y Salvador, y aún siendo salvos, muchos cristianos todavía viven en áreas de esclavitud, en opresión o ataduras en sus vidas. Y llega en un momento en la vida que los cristianos creen que eso es normal, a lo que eso no es cierto, pues Dios, como yo les puse, eh, no es lo que Dios diseñó para nosotras como sus hijas. Bendiciones y bienvenidas a todas que están entrando. Jesús no solo nos salvó, sino que Él quiere hacernos verdaderamente libres. Eso lo dice la palabra del Señor. Y no solamente eso, sino que Jesús vino a darnos vida en abundancia. Y cuando vayamos entendiendo y profundizando en este tema, con el libro y obviamente la palabra del Señor, pues no solo nos vamos a dedicar a entender qué es lo que quiere hablar, ¿verdad? A través de este pastor en su libro, sino a sanar, a conquistar esa tierra prometida. Así que bueno, como les decía, primero espero que tengan su libro si les es posible, si no igual aquí lo vamos a compartir en pantalla, que tengan su Biblia y su cuaderno de notas. Justamente hoy vamos a hacer no, sí, no es se puede decir que es un ejercicio, pero es parte del estudio bíblico. Así que bueno, comencemos por el principio. Aquí muchas pueden preguntarse, pueden sí conocer la historia de qué es eso de la tierra prometida, de dónde vino, porque eso es una promesa que Dios le hizo a Abraham. ¿Y qué les parece si vamos los voy a llevar al tiempo, al tiempo del antiguo pacto, el Antiguo Testamento, donde conocemos que en Génesis, y déjenme, voy a tratar de compartir aquí en la pantalla. Vamos a ver. Ustedes me dicen si la ven. Si la ven, ¿verdad? Me parece que sí. Me hacen así que sí. La ven, perfecto. Excelente. Gracias. Voy a poner esto por acá. Les estaba diciendo, ¿cómo vamos a llevar este libro? Para mí sería más fácil decir, bueno, vamos al capítulo 1 y vamos desarrollando el tema, pero es muy importante que nosotros entendamos qué es esa promesa, de dónde vino y qué en nuestra vida como cristianos, cómo es esa tierra prometida, a qué se refiere. Y por eso les decía que vayamos desde el principio para poder tener una base, una antesala de todo eso y poder entender esto que nos dice el libro. ¿Cómo es vencer los enemigos de mi tierra prometida? Pero para eso necesito saber cuál es mi tierra prometida. Necesito saber cuáles son mis enemigos, lo cual va a ir, o sea, el libro no lo va enseñando. Pero
Por eso digo, vamos a la Biblia para poder entender eso, de dónde vino esa promesa. Génesis, lo que ustedes están viendo en la pantalla, esto hice como un pequeño diagrama solo como para tener una idea. Yo aquí les voy explicando. La estructura principal del libro de Génesis es el primer libro de la Biblia. En los primeros 11 capítulos de Génesis 1 al 11, ahí ustedes ven el primer como cuadro, o sí, cuadro amarillo, habla de la historia primordial. ¿Qué es la historia primordial? Bueno, pues ahí se narra la creación, la caída de Adán y Eva, Caín y Abel, el diluvio, ¿verdad? Que se dio con Noé y la Torre de Babel. Esos son en los primeros 11 capítulos. Es decir, aquí les estoy dando como un resumen de lo que hay dentro de Génesis. Pero a partir del capítulo 12 al 25, habla lo que se habla de Abraham, que ahí es donde comienza, bueno, dije 12 a 25, pero en sí, desde Génesis 12 al terminar, al capítulo 50, habla y trata de la historia patriarcal. Es decir, pues está Abraham, Isaac, Jacob y José. Eso es más o menos para que podamos entender como la estructura en cómo está Génesis, el primer libro de la vida. Pero les decía que desde el capítulo 12 al 25, ¿verdad? Es el llamamiento de Abraham, es cuando Dios habla con Abraham. Bueno, en ese entonces es Abraham. Y es cuando él le hace una promesa de darle una gran nación y establece un pacto con él. Eso como primera parte para que podamos ir entendiendo. Pero por eso os digo, desde Génesis, aquí con el capítulo 12 es donde se habla acerca de esa promesa, de esa tierra prometida. Yo sé que algunas están tomando nota, le pueden hacer una fotita o algo al final, y si se me olvida, ustedes me pueden recordar en el chat que les pasé esta imagen y con gusto yo se las puedo pasar. Por mientras, por favor, eso es como para que podamos entender. Por eso, si ustedes ven también en la imagen, ¿verdad? Todas los circulitos están en azul, pero el rojo o el rosadito está Abraham del capítulo 12 al 25, que es como para marcar, que nosotros podamos entender en la estructura cómo está Génesis para poderlo entender mejor. Por eso es que lo marqué así. Diciendo eso, alguien puede buscar, por favor, ir a Génesis capítulo 12 del 1 al 3. Y vamos ahí a empezar a ir entendiendo un poco más, porque aquí es como les decía, es donde se da inicio a la historia patriarcal. Génesis 12 del 1 al 3. Y si hay dos versiones, está bien, por favor, para que podamos entender mejor. Puedo, Urania. Claro que sí, Carla, bienvenida, por favor. Muchas gracias. Bueno, Génesis 12 del 1 al 3 dice, llamamiento de Abraham. El Señor dijo a Abraham, deja tu tierra, tus parientes, la casa de tu padre, y ve a la tierra que te mostraré. Haré de ti una nación grande y te bendeciré. Haré famoso tu nombre y serás una bendición. Bendeciré a los que te bendigan y maldeciré a los que te maldigan. Por medio de ti serán bendecidas todas las familias de la tierra. Amén. Gracias. Con gusto. ¿Alguien más quiere leer, por favor? La palabra de Dios se lee en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Versión Dios habla hoy. Buenas noches. Señora Vicky y después, ¿quién más? No sé quién dijo, pero después también, por favor, poderlo leer. Yo, Sandra. Ah, Sandra, por favor, sí, no, y hablaron al mismo tiempo, entonces no me marco. Entonces, señora Vicky, por favor, y después Sandra, gracias. Y para servirle. Un día el Señor dijo a Abraham, deja tu tierra, tus parientes y la casa de tu padre, para ir a la tierra que yo te mostraré. Con tus descendientes formaré una gran nación, te bendeciré y haré famoso, y serás una bendición para otros.
Bendeciré a los que te bendigan y maldeciré a los que te maldigan. Por medio de ti, bendeciré a todas las familias del mundo. Amén. Amén, gracias. Sandra, por favor. Nuevamente, solo ustedes saben, dirán, bueno, ¿por qué se repite? A veces las versiones son distintas y el vocabulario es pues más sencillo, más práctico y nos ayuda a repasar para volverlo a entender más de una vez e ir asimilando lo que dice la palabra del Señor. Por favor. Bueno, en la mía dice, Dios le dijo a Abraham, deja a tu pueblo y a tus familiares y vete al lugar que te voy a mostrar. Con tus descendientes formaré una gran nación. Voy a bendecirte y hacerte famoso, y serás de bendición para otros. Bendeciré a los que te bendigan y maldeciré a los que te maldigan. Gracias a ti, bendeciré a todas las naciones del mundo. Amén. 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 Gracias, sí, sí, gracias a las tres. Bueno, esta porción de la palabra, ¿verdad? Nos muestra cómo Dios le dio una instrucción a Abraham. Solo para entender, esa instrucción que le da Dios a Abraham, ahí él estaba en Harán. Esa es la ciudad donde él estaba, ciudad de Harán. Y le dijo que tenía que trasladarse o moverse a Canaán, que es la tierra prometida. Eso para que lo entendamos. También algo como referencia y para entenderlo, les decía, la primera parte de Génesis dice Abraham, pero después el nombre Dios se lo cambia por Abraham. Abraham Ujú. era uno de los descendientes de Sem, uno de los tres hijos de Noé. Vamos entendiendo, porque les enseñé la imagen, ¿verdad? Para que podamos recordar que Abraham era un descendiente de Sem, uno de los tres hijos de Noé. Cuando vieron que les mencioné acerca del diluvio y todo eso, bueno, pues desde ahí viene, desde ese linaje, para que entendamos. Y también como nada más una nota acerca de esto, en Génesis 11, del 27 al 31, que aunque no lo vamos a leer, es un capítulo anterior, ahí donde nos habla que Abraham y toda su descendencia, Abraham, su familia, su papá Taré, que estaban en Ur de los Caldeos. ¿Y por qué les estoy diciendo eso? Vuelvo y digo, es como una referencia para poder entender que de dónde era él, dónde estaba situado para cuando Dios le dijo que se moviera de ciudad, que era en Aram, para irse a Canaán, que es la tierra prometida. Ahora bien, ¿verdad? Aquí les voy a leer lo que yo fui anotando poco a poco, porque esta introducción es importante para que vayamos entendiendo. Vuelvo y repetir, esta introducción la estoy haciendo para que entendamos de dónde viene esa promesa y qué es lo que significa la tierra prometida y qué son esos enemigos de los que vamos a ir descubriendo poco a poco. Como les decía, Una preguntita, sí, sí, Dania. dime. Preguntita, o sea que Abraham vendría a ser nieto de Noé. Correcto, O sea, sí. es hijo Sí. de, es hijo Es hijo de Sem, de uno de los Sem, tres el hijos hijo de... de... Correcto, sí, Ah, ok, gracias. Eso no, por ejemplo, eso no sabía. sí, sí, está bien. Correcto, sí, así es. Viene siendo nieto de Noé, correcto, así es. Ah, bueno, eh, ahora bien, cuando esa instrucción le da Abraham, Dios a Abraham, Abraham llega a la tierra prometida, llegó a Canaán. Como el patriarca, porque ustedes, ¿verdad? Algo que tal vez no lo mencioné, bueno, Abraham pues es también conocido, no solo, ¿cómo es que aquí? El patriarca bíblico, sino también el padre de la fe, reconocido por su obediencia a Dios y esa fidelidad con el Señor, algo que no mencioné. Dios prometió una gran descendencia, que es lo que les leí, a través de su hijo Isaac, a pesar de su avanzada edad. Pero como les decía, ¿verdad? Entonces Abraham sí llegó a la tierra prometida, hizo caso, obedeció a las instrucciones del Señor y llegó a Canaán como ese patriarca.
viviendo en ese tiempo, en esa temporada, como extranjero. Mientras que Josué, y ahorita les voy explicando por qué Josué es el que conquista esa tierra prometida. Josué vuelve siglos después, y para ser exactos, 700 años después. Imagínense que eso para poder conquistar. Porque pasa que con Abraham y toda su descendencia, ellos tuvieron que salir de Egipto por la hambruna. Y fue cuando Josué regresa para que se cumpla la promesa que Dios le había dado a Abraham y toda su descendencia, que de ahí viene toda esa descendencia. Por tanto, ¿verdad? Como aquí les estaba diciendo, porque aquí los voy a llevar un poquito, todo el Antiguo Testamento, les voy a hablar un poco de Génesis, de Deuteronomio, vamos a ver un poco de lo que es el Antiguo Pacto. Así que se entiende, y aquí les voy a leer, ¿verdad? Abraham recibió la promesa de la tierra que sería suyo, mientras que fue Josué quien ejecutó la conquista para hacerla efectiva. Sí se entienden las dos diferencias, ¿verdad? Sí. Perfecto. Ahora bien, les voy a hablar un poquito de quién es Josué, que es el sucesor de Moisés. Entendamos que ah, los acontecimientos de Génesis y Josué, aquí ustedes pueden ir viendo se podría decir en el índice de su Biblia, ¿verdad? Si vamos por orden como nos lo cita la Biblia, ¿verdad? Estamos hablando de Génesis hasta Josué. Ocurre antes el Éxodo. Este libro del Éxodo, ¿verdad? Relata a los hebreos, el pueblo de Israel, donde fueron esclavos en Egipto por más de 400 años. Eso ya lo hemos oído, lo hemos escuchado en algunas enseñanzas, hasta que Dios levantó a un libertador, que ya lo conocemos, que fue Moisés. Y bueno, de Moisés allá en adelante, él fue el que dirigió al pueblo y le da un montón de instrucciones, de leyes, que eso es lo que se ve en Deuteronomio enseguida y todo lo demás. Me gustaría que por favor vayamos un poquito más atrás nuevamente a Génesis. Pueden buscar Génesis 15 del versículo 13 al 16. Bienvenidas a quienes están conectando. Hoy les voy a dar un poquito de citas bíblicas, pero vuelvo e insisto, la razón para que nosotras podamos entender el libro que vamos a llevar como guía es profundizar, no es solo leer el libro, es entender cuál es nuestra tierra prometida y cuáles son nuestros enemigos, pero en base al Antiguo Testamento vamos a ir comprendiéndolo. Génesis 15, 13 al 16 y 19, por favor. Génesis 15, 13 al 16 y 19. Por Amén. favor, Viviana. A la, Viviana y después Ángela, por favor. la palabra del Señor se lee en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Después el Señor dijo a Abraham: ten por seguro que tus descendientes serán extranjeros en una tierra ajena, donde los oprimirán como esclavos durante con 400 años. Pero yo castigaré a la nación que los esclavice, y al final saldrán con muchas riquezas. En cuanto a ti, morirás en paz y serás enterrado en buena vejez. Cuando hayan pasado 4 generaciones, tus descendientes regresarán aquí, a esta tierra, porque los pecados de los amorreos no ameritarán aún su destrucción. Después de que el sol se puso y cayó la oscuridad, Abraham vio un horno humeante y una antorcha ardiente que pasaban entre las mitades de los animales muertos. Entonces el Señor hizo un pacto con Abraham aquel día y dijo: yo he entregado esta tierra a tus descendientes desde la frontera de Egipto hasta el gran río Eufrates. La tierra que ahora ocupan los ceneos, los ceneseos, los
Catmoneos. Sigo. Ay, Sí, por favor. oh, Sí, perdón. termínalo, Lo- disculpa. Yo los, dije 19, pero es 19, 20 y 21, disculpa. ok. 21. Sí, es toda Los esa opción. Gracias. hititas, los ferreceos, los refaitas, los amorreos, los cananeos, los geseos y los jebuseos. Amén. Amén. Gracias. A ver, déjame aquí. Sí. Aquí, en esta última porción del 19 al 21, son las 10 naciones que estaban en Canaán. Quiero que ahorita tomen un momento porque va a ser importante que ustedes sepan el significado de estas ciudades. Escriban en su cuaderno, en sus notas, estas 10 ciudades. Y por favor dejen un espacio, porque sería más fácil que yo se los dijera acá, pero ustedes saben que la intención es de que también entendamos. Es decir, van a escribir las 10 ciudades que dice ahí desde el 19. Bienvenidas a quienes están conectando. Ahorita estamos haciendo una introducción de lo que vamos a ir leyendo y estamos en Génesis 15, del versículo 19 al 21, donde están todas las ciudades, las 10 ciudades que estaban en Canaán. Y verdad, ¿quiénes son estas? Los que estaban ahí, los habitantes. Y eran los eneos, los ceneseos, cadmoneos, los eteos, fereceos, nefaitas, amorreos, cananeos, jerjeseos, jebuseos, perdón. Si pueden, por favor, escríbanlo en su cuaderno de notas y dejen un espacio para poder entender, después, en un momento, en un rato, escribir el significado hebreo de estas ciudades. Bienvenidas, bienvenidas a quienes están conectando. Por lo menos si hay unas 3, 4 que terminen, yo avanzo para darles un poquito de tiempo a que puedan escribir si está en sus posibilidades. Y para entender, ¿verdad? Es aquí, bueno, me voy a esperar un ratito para que puedan tomar nota bien. Génesis 15 del 19 al 21. Amén, amén. Ah, son las 10 ciudades donde los enemigos de Israel, para que lo podamos entender así. Urania, ¿cómo dijo? Son las 10 ciudades enemigas. De Israel. Ok, gracias. Sí, con gusto. Ángela, ¿tienes ahí la disposición nuevamente para volver a leer del versículo 13 al 16, por favor? Amén. Gracias. Ay. Del 13. Al 16. Sí. Entonces dijo a Abraham, ten por cierto que tu simiente será peregrina en tierra no suya, y servirá a los de allí, y serán por ellos afligidos 400 años. Mas también a la gente a quien servirán juzgaré yo, y después de esto saldrán con grande riqueza. Y tú vendrás a tus padres en paz y serás sepultado en buena vejez. Y en la cuarta generación volverán acá, porque aún no está cumplida la maldad del amorreo hasta aquí. Amén, gracias. Miren esta porción de la palabra, lo que nos está diciendo, ¿verdad? Dios le habla a Abraham y le dice que su descendencia sería esclava. O sea, no había pasado eso porque todo eso lo vemos en Éxodo y el Señor se lo dice a Abraham.
Y le dice que no va a ser sino hasta la cuarta generación que van a volver a Canaán. Eso lo dice acá. Y más o menos, como les decía, pasaron 700 años hasta que la cuarta generación volviera a Canaán, la tierra prometida. Ahora bien, aquí podemos preguntar, bueno, ¿qué es? Porque Canaán es sinónimo o igual a la tierra prometida. Denme acá un momento. Díganme si miran esta imagen, que creo que sí la pueden ver. Ahí se mira en su... Ah, aquí lo que está diciendo. Bueno, ¿qué es la tierra prometida? Es lo que está en la pantalla acá. Y bueno, la tierra prometida en la Biblia es la región de Canaán, actualmente Israel y Palestina, que Dios prometió dar a Abraham y a sus descendientes, caracterizada por ser una zona fértil que fluye leche y miel. Y anoten esas palabras que en un momento les voy a decir sus significados. Cuando oímos la tierra prometida, eso tenemos que recordar. Es esta promesa que le dio a el pueblo de Israel, porque de ahí parte, desde el patriarca Abraham y sus descendientes, una zona fértil que fluye leche y miel. Aquí, como les puse en la pantalla, ¿verdad? Representa descanso tras el éxodo. Y en lo espiritual simboliza la salvación, la paz y la morada celestial. ¿Alguien puede buscar, por favor, Éxodo? Ahí me faltó una tilde. Éxodo 3:8, por favor. Tres ocho. Sí, por Buenas favor. noches. Dice, y he descendido para librarlos de mano de los egipcios y sacarlos de aquella tierra a una tierra buena y ancha, a tierra que fluye leche y miel, a los lugares del cananeo, del eteo, del amorreo, del fereceo, del ebeo y del jebuseo. Amén. Amén. Gracias. Y dice acá, y he descendido para librarlos de mano de los egipcios y sacarlos a aquella tierra, a una tierra buena y ancha, a tierra que fluye leche y miel. Para entender eso, el significado literal esa zona fértil que fluye leche y miel, bueno, bueno, se refiere a una tierra rica eh, eh, en pastizales para ganado, leche y miel silvestres, ¿verdad? Donde había dátiles o de donde hay dátiles, indicando una economía agrícola próspera. Eso de un significado literal. ¿Qué es el significado espiritual de leche? Bueno, pues la leche representa los fundamentos de la doctrina y la palabra de Dios. Y eso es lo que es para nosotros. La palabra de Dios viene siendo la leche. La leche que aquí dice, ¿verdad? Representa los fundamentos de la doctrina, de la sana doctrina y la palabra de Dios, que es necesaria para el crecimiento de nosotros los creyentes. Alguien puede buscar dos citas bíblicas. Primero, Juan 6:36 y Primera de Pedro 2:2. Si alguien dice una y una, repito. Juan 6:36 y la segunda, Primera de Pedro 2:2. Yo, Juan 6:36, Gracias. dice, mas os he dicho que aunque me habéis visto, no creeréis. Juan 6:36. ¿Estaría yo equivocada? Sí, ajá, Juan 6:36.
A ver, tal vez yo me equivoqué, ahorita se las corrijo. A ver, ¿alguien puede mientras buscar Primera de Pedro 2:2? Amén. Amén. Gracias. ¿Cuál de las dos? Por separación. Las que 6:36, sí, 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 perdón. ¿Puedes repetir, Marisol, tu versión antes de continuar? 6:36. Ya sí. Mas os he dicho que aunque me habéis visto, no creéis. Ok. Ay, ¿saben qué? Yo me equivoqué. Es 6:35. Estoy leyendo y es 6:35. Porque ahí es donde Jesús dice que nadie tendrá más sed. Perdón, Marisol, puedes leer un versículo antes, disculpa. Yo dije, ay, no me cuadra lo que estamos hablando. Jesús le dijo, yo soy el pan de vida. El que a mí viene nunca tendrá hambre. Y el que es en mí y el que en mí cree no tendrá sed jamás. Amén. Amén, gloria a Dios. Jesús dijo, yo soy el pan de vida. El que viene a mí no tendrá hambre y el que cree en mí nunca tendrá sed. Y a eso es lo que se refiere, ¿verdad? Ese significado espiritual de la leche que estamos hablando, que fluye leche y miel. Aquí lo que se refiere es eso, ¿verdad? Los fundamentos de la sana doctrina, de esa palabra de Dios que es un alimento vital para nosotros. Santa, ¿puedes ahora sí leernos, por favor, Primera de Pedro 2:2? Ok. La palabra del Señor se lee en el nombre del Padre, Hijo y Espíritu Santo. Dice, más bien, busquen todo lo que sea bueno y que ayude a su espíritu, así como los niños recién nacidos buscan ansiosos la leche de su madre. Si lo hacen así, serán mejores cristianos y Dios los salvará. Amén. Amén. Aquí lo entendemos también, ¿verdad? Que es que cuando hablamos de ese significado espiritual, la leche, estamos hablando de la palabra del Señor, que busquemos ese alimento para nuestras vidas. Y bueno, y miel, ahora les estoy diciendo lo que simboliza, dice acá, la dulzura de la sabiduría del Señor, la dulzura de la sabiduría divina, la revelación. La gracia y el consuelo espiritual, eso es lo que significa la miel, en el significado espiritual. Repito, la miel simboliza la dulzura de la sabiduría divina, es decir, la sabiduría de Dios, su revelación, la gracia. Alguien puede buscar Salmos 119, 103. Salmo 109, creo. Gracias, señora Angélica, por apoyarnos aquí. Ella en el chat de Zoom, aquí está compartiendo todas las citas bíblicas que vamos diciendo acá. Salmo, ¿qué Urania, perdón? Salmo 119, 103. Amén. Gracias. Cuán dulces son a mi paladar tus palabras, más que la miel a mi boca. Amén. Amén. ¿Alguien más tiene una versión que quiera leer? Amén. Gracias. Dice, me das tanta sabiduría que no soporto la mentira. Wow, mira, aquí entonces podemos entender que la leche y miel en lo espiritual es el Señor. Él es su esencia, su palabra, como es lo que simboliza para nuestra vida, ¿verdad? Entonces, eso por un lado, eso es lo que significa o lo que podemos entender lo que es la tierra prometida, esa tierra fértil que emana o desborda la leche y miel. Ah, entonces, diciendo esto en otras palabras, ¿verdad? Cuando está hablando de esta tierra prometida, describe la transición de la esclavitud en Egipto a la libertad en la tierra prometida de Dios, indicando una transformación perdón, indicando una transformación de la sequedad de la vida. Ahora bien,
Volvamos un poquito otra vez a el antiguo pacto para poder entender aún más. Pueden buscar Deuteronomio capítulo 7, 1 y 2, porque justamente aquí vamos a ir entrando otra vez a comprender y profundizar lo que son esos enemigos. Aquí ahorita vamos a entender qué son esos enemigos de Israel. Gracias, Amén. Angélica. Deuteronomio 7, 1 y 2, por favor. Sí, amén. Gracias. Cuando Jehová, para servirle, cuando Jehová tu Dios te haya introducido en la tierra en la cual entrarás para tomarla, y haya echado de delante de ti a muchas naciones, al Eteo, al Gergeseo, al Amorreo, al Cananeo, al Fereceo, al Ebeo y al Jabuseo, 7 naciones mayores y más poderosas que tú. Y Jehová tu Dios las haya entregado delante de ti y las hayas derrotado, las destruirás del todo. No harás con ellas alianza, ni tendrás de ellas misericordia. Amén. Amén. Ahora puede leer del versículo 9 y 11 de ese mismo capítulo. Ay, qué calor, Dios mío. Conoce pues que Jehová tu Dios es Dios, Dios fiel, que guarda el pacto y la misericordia a los que le aman y guardan sus mandamientos hasta 1000 generaciones, y que da el pago en persona al que le aborrece, destruyéndolo, y no se demora con el que le odia, en persona le dará el pago. Guarda, por tanto, los mandamientos, estatutos y decretos que yo te mando hoy que cumplas. Amén. Amén, gracias. ¿Alguien Para más servir. quiere volver a leer esta porción de la palabra? Bienvenidas a quienes están entrando para volver a leer Deuteronomio 7, 1 y 2 como primera parte, por favor. Deuteronomio 7, 1 y 2. Por favor. Y después el 9 y 11. Cuando el Señor tu Dios te lleve dentro de la tierra donde estás, a punto de entrar y que vas a poseer, Él te abrirá camino quitando de tu paso a muchas naciones: los hititas, los jerjeseos, los amorreos, los cananeos, los fereceos, los heveos y los jebuseos. Estas 7 naciones son más fuertes y numerosas que tú. Cuando el Señor tu Dios las entregue en tus manos y las conquistes, debes destruirlas por completo. No hagas tratados con ellas ni le tengas compasión. Amén. Gracias. Amén. 9 y 11. Sí. Reconoce, por lo tanto, que el Señor tu Dios es verdaderamente Dios. Él es Dios fiel, quien cumple su pacto por 1000 generaciones y derrama su amor inagotable sobre quienes lo aman y obedecen sus mandatos. Pero no duda en castigar ni en destruir a quienes lo rechazan. Por lo tanto, obedece todos los mandatos, los decretos y las ordenanzas que te entregó hoy. Amén. Amén. Gracias. Esta porción de la palabra que acabamos de leer en Deuteronomio es Moisés hablándole al pueblo. Es dándole una instrucción y las instrucciones fueron claras y déjeme acá ir viendo. Vuelvo y repito, aquí es Moisés hablándole a su pueblo y esto había sido como una advertencia contra la idolatría de Canaán. Los que aquí, ¿verdad? Mencionamos y que hace un ratito también escribieron, ¿verdad? Son los enemigos de Israel, los cuales tenían que derribarlos para la conquista. Entendamos nuevamente que ahorita es lo que les estoy explicando es el preámbulo, la connotación, lo que significa, ¿verdad? Los enemigos y la tierra prometida. Entonces acá, ¿verdad? Vamos viendo lo que acaban de leer es eso, justamente para poder llegar a la tierra prometida, a Canaán, tenían que derribar esas ciudades que estaban en ese territorio. Y en los siguientes versículos que 9 y 11, ahí habla de la obediencia, cómo es que el pueblo tenía que ser obediente.
Y justamente como yo les decía, ahorita ustedes están viendo en la pantalla, ¿verdad? La introducción del libro. Como les decía al inicio, no es un club de lectura, nada más, o sea, no es solo de ir leyendo, sino de ir entendiendo. Lo que ahorita están viendo con este libro, que vuelvo y digo, es un regalo del Señor y bueno, por parte también, obviamente, del autor, que es el pastor Donald Franz. Va a ser una ayuda para nosotros e ir entendiendo cuáles son nuestros enemigos, o cuáles son esos enemigos más bien de nuestra tierra prometida. Vuelvo y digo, acá está la introducción y, a ver, voy acá. Ahorita. En la pantalla están viendo que Éxodo 34, 12, 15, ¿verdad? Es donde Dios le da una orden muy clara al pueblo de Israel antes de ingresar a la tierra prometida. Y esa orden fue muy clara. Antes de eso, y sé que, bueno, aquí espero que sí me puedan estar viendo como también como preámbulo o una antelación para que se pueda entender, y aquí voy leyendo lo que yo fui anotando durante el estudio. Ah, quiero que se vaya entendiendo, voy a aquí leerles. Como yo les he ido explicando, al ver el proceso del pueblo de Israel, va a ser como un ejemplo de nuestra vida espiritual. Vuelvo y repito. Cuando lo que les he ido explicando, al ver el proceso del pueblo de Israel, lo vamos a poder comparar como un ejemplo a nuestra vida espiritual. Por ejemplo, la esclavitud en Egipto representa nuestra vida de pecado. Dios liberta a Israel, ¿verdad? Sabemos que hubo un libertador, ¿verdad? De esa esclavitud. Cruzan el Mar Rojo, que también representa nuestra salvación. Vuelvo y digo, lo que estoy explicando, ¿verdad? Tiene que ver con nuestra vida espiritual. Repito. La esclavitud en Egipto, lo que hemos hablado hace un momento, viene a representar nuestra vida de pecado. Dios, ¿verdad? Liberta a Israel de la esclavitud de Egipto y ellos cruzan el Mar Rojo. El Mar Rojo para nosotros en nuestra vida espiritual representa nuestra salvación. Así como Cristo nos rescató de las tinieblas y nos trasladó al reino de la luz, nos llevó a ser coherederos con Cristo. Y luego, el camino en el desierto viene a representar nuestro camino o la transición como cristianos, ese caminar como cristianos. ¿Qué pasa ahí en este desierto o en este caminar con el Señor? Bueno, pues lo conocemos su carácter, es decir, quién es el Señor, nuestro caminar con Jesús, nuestro crecimiento espiritual, eh, el ir aprendiendo la palabra del Señor, bueno, todo eso, las oraciones contestadas, el también cómo desarrolla también Él en nosotros nuestro carácter, ¿verdad? La paciencia y demás. Se puede ir representando como el caminar, ¿verdad? En el desierto. Y luego está la conquista de esa tierra prometida en Canaán. Pero resulta, virtuosas queridas, como dije al inicio, muchos cristianos se quedaron en la salvación. No, aún no entendemos la importancia de que dejemos que el Espíritu Santo gobierne nuestras vidas y no resistir. Voy a volver a repetir. Después, ¿verdad? En lo que nos enseña el antiguo pacto, ¿verdad? De ese caminar en el desierto viene la conquista. Y justamente para los cristianos debería ser así, pero muchos se quedan en la salvación, es decir, aceptan al Señor, pero se quedan ahí. Y aún hay muchas personas que no entienden la importancia de dejar que el Espíritu Santo sea que gobierne sus vidas, su corazón. Y es por eso que aún seguimos nuestra vida cristiana con muchas luchas, porque no hemos conquistado la tierra de Canaán. Por eso es que les decía, es tan importante entender, no solo leer el libro, sino entender el trasfondo de todo esto. Cuando recibimos a Jesús como nuestro Señor y Salvador, recibimos la vida eterna.
Pero la vida abundante que Él también nos quiere dar requiere de nosotros un proceso de conquista. Lo vuelvo a repetir. Nosotras, aquí asumo, ya todas somos salvas, hemos recibido a Cristo como nuestro Señor y Salvador, que es ahí como recibimos la vida eterna. Pero la vida abundante que habla Juan 10:10, esa requiere un proceso de conquista y eso es por parte de nosotros. Ahora bien, aquí está la introducción. ¿Alguien quiere leer, por favor, esta primera parte? Si tienen su libro o si tienen acá, lo pueden leer para ir acompañándome acá con esta primera parte, por favor. Ustedes me dicen. Usted dice que la de la introducción, hermana. Sí, correcto, lo que vean en la pantalla, sí, por favor. Ok, déjeme leerlo. Dice, la orden que Dios le dio al pueblo de Israel antes de ingresar a la tierra prometida fue muy clara. Guárdate de hacer alianza con los moradores de la tierra donde has de entrar, para que no sean tropezadero en medio de ti. Derribaréis sus altares y quebraréis sus estatuas y cortaréis sus imágenes de acera, porque no, porque no te has de inclinar a ningún otro Dios, pues Jehová, cuyo nombre es celoso, Dios celoso es, por tanto, no harás alianza con los moradores de aquella tierra, porque fornicarán en pos de sus dioses y ofrecerán sacrificios a sus dioses, y te enviarán y comerás de sus sacrificios. ¿Sigo? Sigue, por favor, sí. Ok. Dice, para desgracia del pueblo y su descendiente, los conquistadores hicieron caso omiso de esta advertencia y al cabo de unos años hicieron alianza con sus enemigos y terminaron adoptando sus dioses y costumbres paganas, lo cual los condujo a la cautividad en la tierra que Dios les había entregado. Dejaron a Jehová, el Dios de su padre, que los había sacado de la tierra de Egipto, y se fueron tras otros dioses, los dioses de los pueblos que estaban en sus alrededores, a los cuales adoraron y provocaron a ira a Jehová. Y dijeron a Jehová, y dejaron a Jehová y adoraron a Baal y a Astaró, y se encendió contra Israel el furor de Jehová, el cual los entregó en mano de robadores que lo despojaron y los vendió en mano de sus enemigos de alrededor, y no pudieron ya hacer frente a sus enemigos. Cuando recibimos a Cristo como Señor de nuestras vidas, el enemigo pierde autoridad sobre nosotros. Pero Él no se queda de brazos cruzados, sino que intentará derrotarnos, haciendo que hábitos y pecados del pasado sigan contaminándonos para llevarnos en cautividad. Y de ese modo no poder disfrutar de lo que en Cristo se encuentra a nuestra disposición en la tierra prometida. Amén, gracias, muy amable. Miren esta última parte que dice acá. Cuando recibimos a Cristo como Señor de nuestras vidas, el enemigo pierde autoridad sobre nosotros, pero Él no se queda de brazos cruzados, sino que Él intentará derrotarnos, haciendo que hábitos y pecados que aún persisten en nosotros sigan contaminándonos para llevarnos a la cautividad. Una palabra clave también eso cuando algo queda cautivo aún en nosotros. Y de ese modo no se puede, no poder disfrutar de lo que en lo que en Cristo se encuentra a nuestra disposición en esa tierra prometida. Deben un momento acá quito aquí dejo de compartir y en un momento seguimos. Ok. Si pudieron anotar la porción de la palabra ahí, Éxodo 34, 12, 15, que aquí nos lo compartió también señora Angélica, ahí sí notaron o pudieron, o si lo tienen también en su Biblia para poderlo volver a anotar, ahí dijeron, el Señor dio una orden clara, no hagan alianzas, no hagan alianzas, y lo dice 2 o 3 veces en esa porción de la palabra.
Cuando estamos hablando de eso, y ahorita voy a explicar un poco más, ¿verdad? Éxodo 34, esta porción de la palabra es muy claro, vuelvo como dice el libro, ¿verdad? Dio una orden muy clara en lo que tenían y lo que no tenían que hacer. ¿Qué tenían que hacer? Ir a la conquista. ¿Qué no tenían que hacer? Alianzas con los enemigos. Eh, en el libro, en la Biblia, ¿verdad? Que les estoy diciendo, Génesis, y está ahí, está todo en orden, vamos ahí, el Pentateuco. En el libro de Deuteronomio es la despedida de Moisés, ¿cierto? Ustedes saben, ahí es cuando ya es como que las últimas palabras, se puede decir, de Moisés, y luego llega Josué en esa conquista y peregrinaje de la tierra prometida. Y después de Josué, en su Biblia, ustedes pueden ver que está el libro de Jueces. Y si pueden ir ahí a Jueces, por favor. Y es el primer capítulo, que aunque no lo van a leer ustedes, se los voy a leer yo, pero les voy a decir las citas bíblicas. Jueces capítulo 1. Aquí, señora Angélica, si usted me va ayudando y después, porque eso lo pueden anotar porque yo se los voy a leer, porque solo voy a leerles las primeras porciones, las primeras frases de estos versículos. Jueces 1, versículo 19, 25, 27, 28, 29, 30 y 32. Repito, Jueces 1, versículo 19, 25, 27, 28, 29, 30, 32. Sucede que en el libro en la Biblia, ¿verdad? Jueces, es la era de la conquista de Canaán y la era de los reyes. Allí en el primer capítulo de Jueces, es un resumen de esos 40 años de conquista de Josué. Ahí ya, en esto aquí ya había, él también muere, pero aquí se habla un resumen de esa conquista. Habla de su muerte, perdón, y de un resumen de la conquista. Eso es lo que trata el primer capítulo. Pero miren lo que dice esos versículos que les leo a continuación. Y denme un momento porque yo lo marqué en mi celular. Ok. Versículo 19. El Señor estaba con los de Judá y ellos tomaron posesión de la zona montañosa, pero no lograron expulsar a los habitantes de las llanuras, quienes tenían carros de guerra hechos en hierro. 25. Entonces él les mostró una vía de acceso y ellos mataron a todos en la ciudad, menos a ese hombre y a su familia. 27. La tribu de Manasés no logró expulsar a la gente que vivía en Betán, y ahí dice las demás ciudades. Versículo 28. Con el tiempo, cuando los israelitas se fortalecieron, obligaron a los cananeos a trabajar como esclavos, pero nunca los expulsaron de la tierra por completo. Versículo 29. La tribu de Efraín no logró expulsar a los cananeos que vivían en Geser, así que los cananeos siguieron viviendo ahí, etcétera. Versículo 30. Dice, la tribu de Zabulón no logró expulsar a los habitantes de Quitrón y de Naal, así que los cananeos siguieron viviendo en medio del Zabulón. Y versículo 32. Así que los de Aser se establecieron entre los cananeos, quienes controlaban la tierra de vida debido a lo que no lograron expulsarlos. ¿Qué les estoy diciendo? Toda esta primera porción lo que nos está diciendo es de que hicieron lo que no tenían que hacer. El Señor les dijo, no hagan alianzas. Y aquí nos demuestra que hicieron todo a medias, como decimos, ¿verdad? Lo hicieron a su manera. Aquí lo que nos está diciendo, ¿verdad? Así continúa diciendo, ahí hay más versos dentro de este capítulo hablando de las tribus de Israel que hicieron alianzas cuando el Señor les había dicho claramente lo que no tenían que hacer, cuando Moisés le habló a su pueblo diciendo lo que no tenían que hacer, ellos lo hicieron, el no hacer alianzas.
Y como decía, en lugar de obedecer una orden tan clara que Dios les había dado, ¿verdad? Como les dije, vayan y a conquistar y no pueden hacer alianza, no pueden aprender costumbres, no pueden adorar dioses. Ellos hicieron alianzas. Ahora bien, por favor, alguien puede buscar Jueces, capítulo 2, 1 al 3. Jueces 2, 1 al... Amén. Amén, gracias. El ángel de Jehová, sí, el ángel de Jehová subió de Gilgal a Boquim y dijo, yo os saqué de Egipto y os introduje en la tierra de la cual había jurado a vuestros padres, diciendo, no invalidaré jamás mi pacto con vosotros, con tal que vosotros no hagáis pacto con los moradores de esta tierra, cuyos altares habéis de derribar, mas vosotros no habéis atendido a mi voz. ¿Por qué habéis hecho esto? Amén. Amén. Miren acá y dice, el ángel del Señor subió a Gilgal, a Boquim, y dijo a los israelitas, yo los saqué de Egipto y los traje a esta tierra que juré dar a sus antepasados, y dije que nunca rompería mi pacto con ustedes. Por su parte, ustedes no debían hacer ningún pacto con los habitantes de esta tierra, sino destruir sus altares, pero desobedieron mi mandato. ¿Por qué lo hicieron? 3. Ahora declaro que ya no expulsaré a los pueblos que viven en la tierra de ustedes. Ellos les serán espinas clavadas en el costado y sus dioses serán una tentación constante para ustedes. Wow. Lo que quiero que entendamos en este estudio es que la historia del antiguo pacto, el Antiguo Testamento, es para nosotros un simbolismo y todo tiene un significado espiritual. Miren el versículo 1. Lo que dice acá, ¿verdad? Lo mismo lo que dice acá de yo lo saqué de Egipto, ¿verdad? Para nosotros es cuando nosotros recibimos la salvación, nuestro conocimiento de Dios y la vida eterna es lo que nosotros recibimos. Pero la vida abundante que Dios quiere darnos aquí en la tierra depende de nuestra obediencia. Lo voy a repetir otra vez. Así como leímos el versículo 1 donde él dice, ¿verdad? Que esa promesa que le dio a Israel es como para nosotros decir sí. Para nosotros es cuando recibimos la salvación, nuestro conocimiento en Dios. Y es muy bueno instruirse en la palabra y saber de la palabra, pero no es, y nosotros sabemos que por fe también ya obtenemos la vida eterna. Pero la vida abundante que Dios quiere que tengamos aquí en la tierra solo depende de nosotros y de nuestra obediencia. Yo les pregunto, ¿qué tanto estamos obedeciendo? ¿Qué tanto estamos echando afuera las cosas que nos están dañando de nuestra vida, de nuestra alma? ¿Qué son los enemigos? ¿Qué vienen a ser los enemigos de nuestra tierra prometida? Hábitos de pecado, maldiciones generacionales, patrones de conductas aprendidas. Y miren el versículo 3. Ahora declaro que ya no expulsaré a los pueblos que viven en la tierra de ustedes. En otras palabras, le está diciendo Dios, si tú no los sacas, yo no los voy a sacar de tu vida. Así de simple. Ahora declaro que ya no expulsaré a los pueblos que viven en la tierra de ustedes. Si tú no los sacas de tu vida, yo no los voy a sacar. Dios no va a intervenir en algo que nosotras tenemos que actuar. Por eso nos preguntamos, ¿qué pasa con esas oraciones no contestadas? Y sucede que hay cosas en nuestra vida que están haciendo estorbo. Hay una porción de la palabra que dice que no hagan, que nuestras oraciones, que nuestra conducta no hagan estorbo en nuestras oraciones. Y acá nosotros vamos a vivir aquí en esta tierra de ahora en adelante en la forma que decidamos vivir. Depende de nosotros. Nosotros vamos a vivir aquí en la tierra
en la forma que decidamos vivir. Depende de nosotros de la obediencia. ¿Cómo vamos a vivir? ¿Cómo es conocer esos enemigos que tenemos en nuestra alma? Por eso les decía, ¿cuáles son los enemigos en nuestra vida espiritual? Los hábitos de pecado, las maldiciones generacionales, patrones de conducta que los vamos a ir viendo en este libro. Y muchas veces lo que no nos deja avanzar y que lo hemos dicho en otras ocasiones son los enemigos que hay en nuestra alma. Estorban en nuestra vida cristiana. Ahora bien, quiero hacer una pausa para lo que yo les dije que escribieran acerca del significado de las 10 naciones que estaban en Canaán, ¿cierto? Aunque ustedes lo escribieron en orden como iba ahí en su Biblia, yo lo tengo de otra manera porque tengo otro documento, pero yo les voy a ir dictando. Eh, si no lo han hecho, ¿verdad? Si es ahorita acabas de entrar, yo voy a dictar qué significa estas 10 naciones, ¿verdad? Tienen un significado hebreo para que nosotros podamos entender. Eteos, búsquelo ahí si usted, porque no sé si ahí en el orden que usted tiene, no sé cómo lo pusieron, ¿verdad? Pero los eteos significa terror, quebrantar con violencia, prepotencia. Perdón, Urania. Dime. Los eteos, es que yo no lo tengo anotado. Son las Ah, hititas. perdón. Son las hititas. Ah, mira, en la lista Sí. que yo les dije que anotaran, ahí asumo que tiene que estar, por eso te digo, es que la forma como yo los tengo acá, los escribí, tal vez no están en el orden que ustedes los escribieron. En tu lista, mira si tienes la palabra eteos. Y si no, pues ahorita ustedes vuelven a anotar nuevamente lo que significa ese significado, por favor. Eteos, terror, quebrantar con violencia, prepotencia. Amorreos, publicidad, egolatría. Cananeos, chismoso, mercader, negociante. Perdón, perdón, ¿me puede repetir qué? ¿Los qué? Cananeos, Ok, chismoso, gracias. chismoso, mercader, negociante. Recuerden que yo les estoy dando el significado hebreo de estas palabras, de estas ciudades que anotamos a un principio. Les dije cananeos, chismoso, mercader o negociante. Fereceos, campo abierto, ciudad sin límites, rebeldía. Quiero que vayan entendiendo la connotación espiritual. Repito, fereceos, campo abierto, ciudad sin límites, rebeldía. Jebuseos, pisotear, aplastar, enojo o explotar. Jebuseos, repito, pisotear, aplastar, enojo o explotar. Los ceneos es lamentar. Y se acuerdan que estuvimos hablando en unas enseñanzas pasadas, el espíritu de víctima. Eso es el espíritu de víctima es aquel que se lamenta. Eso es lo que significa ceneos, lamentar. Ceneseos, cazador. Ceneseos, cazador. Cadmoneos, qué nombres, ¿verdad? Proyectarse a uno mismo. Es aquel que es egoísta, egocentrismo.
Repito, cadmoneos es proyectarse a uno mismo, egoísta o egocentrismo. 9, refaitas, no sé cómo se dice no, refaitas, ahí ustedes me corrigen si saben. Significa gigante, vigorizar, fuerza. Refaitas, gigante, vigorizar, fuerza. Y por último, los jerjeseos. No tiene un significado específico, pero eran idólatras. En cuanto tenga yo ¿sí anotaron todo? Si hay una duda o algo, aquí me dicen, por favor. Niña, qué pena, vea, yo voy a interrumpir. Es que, vea, yo tengo aquí, ahora cuando usted dictó ceneos y ceneseos, pero yo esos no los tengo, ni los eteos. Pero yo tenía unos que se llaman quenitas, quenicitas y eititas. Entonces yo, en mi tal vez ignorancia, digo que los hititas seguro son los eteos. Buena pregunta. Fíjate Es que que en la Biblia mía, cuando yo anoté los cuando 10 ciudades, era Génesis 15 19 al 21, ¿verdad? sí, Sí, señora, así es, dice acá. Aquí nos están ayudando. Sí. co- Ah, es así. sí, correcto. Entonces, los ceneos van a ser los keni- kenitas. Mm, me pusiste aquí en, no sé. A ver, decime dice acá, dice, hititas son los eteos, sí. Ajá. Entonces, ok. Eh, la otra palabra, pues, Kenitas. sí, dice acá, es lo mismo, correcto. Ok. Va Sí, diciendo, sí. discúlpeme, yo, es que mi versión estaba en esos nombres nada más y no los que usted dictó. No hay problema, no hay problema, al contrario, aquí estamos para ayudarnos. Aquí dice Viviana, sí que es lo mismo. Muchas gracias. Ahí no hay problema. Igual yo te puedo pasar o les paso después, les digo este documento en el chat para que también lo tengan. Buenas Urania, noches, hermanas. Sí sería Urania, bueno, hermano, porque no puedo entrar, mi teléfono está mal, no puedo ver nada de hacer bonito. No se preocupen, claro que sí, con gusto. Katy, Ya, hola, gracias. Urania, bendiciones. Urania, un favorcito, no pude copiar el significado de amorreo. claro que Discúlpame. sí, no hay problema. Yo se los repito Gracias. nuevamente, con gusto. A ver, déjenme acá. Voy viendo acá los seteos. Voy a repetirlos todos de una sola vez más. Eteos, terror, quebrantar con violencia. También aquí dice, bueno, aquí vamos a otra vez. También prepotencia. Amorreos, publicidad, egolatría. Cananeos, chismoso, mercader, negociante. Fereceos, campo abierto, ciudad sin límites, rebeldía. Jebuseos, pisotear, aplastar, enojo, explotar. Ceneos, lamentar. Como yo les decía, y repito que hace unas enseñanzas atrás hablamos de tener espíritu o visión de víctima. A esto se refiere también. No, ceneseos, cazador. Cadmoneos, proyectarse uno mismo. Egoísta, egocentrismo. Refaitas, gigante, vigorizar, fuerza. Y jerjeseos no tiene significado específico, pero eran idólatras.
Así que, como les decía, ¿verdad? Aquí podemos entender el significado espiritual de lo que eran estos enemigos que de manera literal sí eran los enemigos de Israel y tenían que quitarlos del área donde, el área que les había prometido el Señor, ir en esa conquista. Ahora bien, les voy a poner nuevamente la siguiente página y aquí es cuando ya vamos a terminar la primera parte. Les voy a enseñar la introducción también, o sea, el índice de lo que vamos a ver en las próximas semanas. Ay, ahorita tengo que volverlo a repetir acá. Perfecto. Espero que se pueda ver acá. ¿La pueden ver? Ahí está. Nuevamente acá les estoy compartiendo en la pantalla la introducción del libro. ¿Alguien quiere continuar leyendo esta página? Es la página número 8 del libro y donde dice, pues sí, terminar de leer esta página, por favor. Pues, Sí, Carla, por favor. Se puso en mute tu micrófono. sí, perdón. Muchos hijos de Dios, aunque teniendo a disposición promesas por reclamar y viviendo en la tierra prometida, vivieron bajo cielos cerrados o cautivos por enemigos que los robaban el deleite diario que la vida en Cristo les ofrece. En el libro de Malaquías, capítulo 3, Dios promete abrir las ventanas y las puertas de los cielos y derramar bendición sobre aquellos que escogen vivir fieles al pacto de su Dios. Las ventanas del cielo son una metáfora que nos recuerda que pueden estar cerradas o abiertas. O sea, las bendiciones no fluyen de la misma manera para todos, aunque Dios bendice a buenos y a malos. Para que seáis hijos de vuestro Padre que está en los cielos, que hace salir su sol sobre malos y buenos y que hace llover sobre justos e injustos. Mateo 5:45. Pero hay ciertas bendiciones que solo llegarán a las personas sobre las cuales las ventanas de los cielos se encuentran abiertas. Vivir bajo cielos abiertos es algo que debe ser provocado. Veamos algunos ejemplos de hombres que lograron un favor especial de Dios. Abel, por su parte, trajo de los primogénitos de sus ovejas y de la grosura de los mismos, y el Señor miró con agrado a Abel y su ofrenda. Génesis 4:4. Noé. Mas Noé halló gracia ante los ojos del Señor. Génesis 6:8. Josué. Mas el Señor estaba con José y le extendió su misericordia y le concedió gracia ante los ojos del jefe de la cárcel. Génesis 39:21. Todo aquel que desee obedecer, te abrirá Jehová su buen tesoro, el cielo, para enviar la lluvia a tu tierra en su tiempo y para bendecir toda obra de tus manos, y prestarás a muchas naciones, y tú no pedirás prestado. Deuteronomio 28:12. Este libro En este libro hablaremos sobre 21 enemigos que por lo general los hijos de Dios hacen alianzas para su desgracia, las cuales impiden que puedan disfrutar de la vida abundante que Dios nos prometió. Amén. Gracias por esta información que nos ayudaste a leer. Y aquí lo que dice, aquí todo lo que nos leyó Carla, aquí hay muchos puntos. ¿Y qué digo yo? Aquí digo, me parece importante que tomen en cuenta el último párrafo. Dice, los hijos de Dios hacen alianzas, que vamos a entender nuevamente que esas alianzas, como aquí lo dice, son enemigos.
para nuestra alma, para nuestra vida cristiana. Y también, acá también lo que nos fue leyendo, y voy a retroceder un poquito, ¿verdad? Aquí dice que las ventanas del cielo son una metáfora que nos recuerda que pueden estar cerradas o abiertas. Y esto es lo que nos está diciendo en este libro, ¿verdad? Que se manifiesta cuando nosotros hacemos esa rendición al Señor, ¿verdad? ¿Cómo se va a manifestar la rendición en no, ¿cómo es que se va a manifestar esos cielos abiertos para el cristiano cuando hay una rendición hacia el Señor? Aquí vamos a ver esa similitud como Israel hizo alianzas con sus enemigos en la tierra de Canaán. Y en nuestro caso, que aún siendo salvos, todavía hay áreas en nuestra vida, en nuestra alma, que son enemigos de nuestra vida cristiana, que nos impide vivir esa vida abundante que el Señor tiene para nosotros. Por eso decía Juan 10:10 dice eso, que Jesús vino a darnos esa vida abundante. Alguien puede buscar, por favor, Isaías 59, 1 y 2. Isaías 59, 1, 2, por favor. Amén. Gracias. Sí, Sí, por favor. Gracias, sí. 59, 1 y 2, Sí. ¿verdad? Pecado, confesión y redención. La mano del Señor no es corta para salvar, ni es sordo su oído para oír. Son las iniquidades de ustedes las que los separan de su Dios. Son estos pecados los que los llevan a ocultar su rostro para no escuchar. Wow. Amén. Gracias. Dios está con nosotros. Dios está atento y está disponible a nuestras oraciones. Hay un Dios que vemos su redención, vemos su misericordia cada mañana. No significa que no tengamos a Dios, pero aún siendo salvos, lo que nos está diciendo acá, que hay todavía áreas en nuestra vida, en nuestro corazón, que están haciendo estorbo. Y así como lo dice, les había dicho al principio, primera de Pedro 3:7 habla de esa hostilidad justamente con el matrimonio. Hace referencia a esta porción de la palabra justamente, primera de Pedro 3:7 habla de esa hostilidad en el matrimonio y que esa hostilidad hace estorbo en la oración. Y justamente nosotras tenemos que ver qué hay en nuestras vidas cristianas que están haciendo estorbo para que nosotros no podamos avanzar. ¿Qué es eso, aquello que nos detiene para la conquista, para disfrutar de esa vida abundante que el Señor quiere para nosotros? Así que diciéndoles esto es por hoy. Esto es la primera parte porque para mí era muy importante conocer lo que se refiere la tierra prometida, los enemigos de Israel y cómo tiene una connotación espiritual y que también hace un reflejo a nuestra vida cristiana. Aquí les estoy mostrando en la pantalla lo que vamos a ver los siguientes días. El día 1. Y bueno, aquí vamos quizá, van a haber días que vamos a tomar dos temas en un solo. Eso lo vamos a ir manejando, pero por ejemplo, la próxima semana, con el favor de Dios, vamos a ver la necesidad de liberación. También más adelante vamos a conocer lo que son las maldiciones heredadas, las autoimpuestas, el pecado sexual, la rebeldía, el temor, prácticas del ocultismo, el enojo, la ira, heridas del alma y los traumas, la falta de perdón. Y si ustedes se dan cuenta, toda esta lista son enemigos de nuestra alma. Pecados de la lengua, amargura del alma, la falta de honra, amar el mundo, el orgullo, la familiaridad con las cosas de Dios, la comparación, el peligro de volver atrás. Esto van a ser algunos de los temas que vamos a estar, bueno, algunos no, todos los temas con el favor de Dios vamos a estarlos llevando. Y aquí nos podemos dar una gran
pues tener un conocimiento mucho más amplio a lo que se refiere en lo espiritual. ¿Cuáles son esos enemigos en nuestra vida? ¿Qué es eso que está estorbando, aquello que no nos deja avanzar? Así que diciendo eso, por favor, abran sus micrófonos si hay preguntas, aportaciones. Eh, Espero que les haya gustado. Les digo, fue al principio un poco como desenredar un poquito todo esto del antiguo pacto, de poder entender qué es eso de la tierra prometida. ¿Qué es esa? Porque podemos decirlo, bueno, en lo espiritual, como les decía, en la salvación podemos entender, bueno, esto habla de la salvación y la vida eterna. Eso es la tierra prometida. Pero el Señor aquí, recuerden que cuando recibimos al Señor en nuestras vidas como nuestro Salvador, desde aquí en la tierra comienza nuestro peregrinaje de vida eterna. No es hasta el día que nos llame el Señor. La vida eterna comienza desde que aceptamos a Cristo en nuestras vidas. Y por eso esa vida abundante comienza acá. Esa vida abundante que el Señor nos quiere dar comienza desde hoy, desde el día que tú estás en este caminar con el Señor. Aportaciones, comentarios, Dania, una preguntita. dime. Una pregunta. ¿Va a quedar grabada esta enseñanza, tal vez, o no? Sí, 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 Lo sí, que está pasa es siendo que grabado. se entrecorta mucho. No sé si es mi señal o la tuya, pero se entrecorta mucho y no escuché nada de lo que significaban las ciudades, los pueblos de los jebuseos y todo ello. No escuché nada. Ok, sí, sí, sí está quedando grabada y yo con gusto se las hago pasar en cuanto esté en el canal. ¿Alguien más? Ahorita ya no te escuchas, Sandra, y ya se quedó en silencio, pero sí, con gusto. Están muy calladas. A ver, hablen, por favor. Yo estoy Yo, aquí. hermano, Ay, hermanita Vicky, yo primero porque le cogí antes. es algo en contra de mí. No me dejas participar. Nunca. No, hermanita. No, Aquí como adelante, siempre, adelante, hermanita linda, adelante. como, como le escribí aquí en el chat, que en este estudio será de mucha bendición, pero veo también que vamos a tener muchos jaloncitos de oreja, porque sí, de verdad, como cristiano, hay muchas personas que yo durante el estudio iba también como asimilando y no sé si ustedes han oído que hay muchas personas que dicen que a veces como cristianos pasamos por, por muchas de estas pruebas, por muchos de todos estos enemigos, Sí, porque son enemigos, aunque no le voy a negar que es difícil, pero con el Señor podemos, porque es difícil lidiar con el pecado día tras día. todos los días, Es sí. difícil, muy difícil, pero nada, según lo estoy oyendo, quiero aportar que es un buen momento de reconocer que tenemos desafíos internos como externos y que tengo la esperanza puesta primero en el Señor y en usted y el libro de que sí, esos pecados y esos enemigos en el nombre de Jesús pueden ser derribados Amén. porque estamos con el Señor y para adelante. Así es, y así va a ser en el nombre de Jesús. Y muchas de las, o sea, lo interesante de este libro y algo que me gustó bastante es que con cada tema hay una oración ejemplo y hay una oración como renuncia. Aquello cuando vamos reconociendo algo que está estorbando en nuestra vida, recuerden que eso es una manera voluntaria. Esa libertad que nos da el Señor para que nosotros decidamos. Por eso, como les decía, nosotros vamos a vivir aquí en la tierra en la forma que decidamos vivir. Pero es como lo que decían jueces 2, el Señor le dijo, si tú no vas a sacar eso, yo no lo voy a hacer. Porque el Señor dio una orden y ahí viene la obediencia. Y es como nosotros decidamos vivir nuestra vida. Es ahí, ahí el libre albedrío que hablamos, ¿verdad? Es esa decisión que quizá
No lo sabemos, quizá, como les decía, hay muchos patrones que vamos siguiendo que van siendo nada más heredados de generación en generación sin saberlo. Y todo eso lo vamos a ir viendo. Vamos a ir entendiendo y vuelvo y digo, este libro, cuando lo empecé a leer, dije, no, este es una joya para irla exprimiendo y explorando de una manera mucho más profunda. Así que así va a ser, Sandra, en el nombre de Jesús declaramos esa libertad desde ya y sabiendo que nosotras, el Señor va a ir ministrando nuestras vidas. El canal, señora Angélica, se llama En la Mesa con Jesús. Así se llama, En la Mesa con Jesús. Es así como se llama el canal de YouTube. ¿Alguien Sí, más quiere aportar sí, algo? yo, hermana, yo. Mm. Eh, Al principio del libro, yo había leído, si no mal me equivoco, en el libro de Romanos, que dice que Dios es un Dios celoso. Ujú. Lo leí ahorita cuando leí la introducción del libro, que dice que Dios es un Dios celoso. Dios no quiere para él. Pero mi pregunta es, vamos a ver si usted me lo entiende. Eh, Sabemos que idolatría es muchas cosas diferentes, como idolatrar imágenes, idolatrar la familia, los hijos, el esposo, el trabajo, el Sí. dinero. Sí. Cuando dice que Dios es un Dios celoso, se refiere a que, explíqueme bien, ¿qué abarca en eso de que Dios es un Dios celoso? Un Dios celoso que no quiere compartir su gloria con nadie. La honra y la gloria es solo para Él. Cuando sabemos y aprendemos que hay un solo Dios y que de Él viene todo, Él es el creador de todo, es cuando lo entendemos y nosotros por fe, porque lo creemos por fe y lo entendemos, es así que decidimos, por eso es algo voluntario. Cuando decidimos y Él nos dice que somos suyos porque nos hace hijos, hijas, es decir, Él nos quiere para Él y Él no quiere compartir su gloria con nadie, por eso es que es celoso. A eso se refiere. Gracias, hermana. Amén. ¿Alguien más? Solo para preguntar, ¿qué les parece nada más la introducción de lo que viene, lo que habla este libro? Cuenten, por favor, aquí pueden aportar. Yo, por mi parte, ¿verdad? Es algo personal, pero Sí, considero que este tema, bueno, estas cosas son tan importantes para uno como cristiano saberlas, porque inclusive cuántos años tal vez uno siendo cristiano vive creyendo que es un buen cristiano y posiblemente haciendo todo el mayor esfuerzo por ser un excelente cristiano y viviendo esa salvación que Dios nos dio, ese perdón de nuestros pecados, pero hay cositas o hay partes en las que nosotros no logramos caminar, no logramos avanzar porque desconocemos esto, porque no hemos renunciado a cosas que tal vez nosotros ni siquiera, como dije al principio, ni siquiera recordamos, ni siquiera somos conscientes que posiblemente son pecados que vienen de generación en generación, ¿verdad? Como decía usted, generacionales, que nosotros ni nos acordamos, que alguien los practicó, que alguien los hizo en nuestra familia, pero el Espíritu Santo nos trae cosas como estas para redarguir en nuestro corazón, ¿verdad? Y en nuestra alma, en nuestro espíritu, y poder nosotros ser libres de esto, porque quizá que no caminamos donde Él quiere que caminemos porque algo nos tiene detenidos, algo nos ata en nuestros tobillos y no nos permite avanzar en nuestro camino, ¿verdad? amén. Entonces, yo verdaderamente creo que esto es muy importante. Le pido a Dios que me pueda permitir estar aquí. Yo no lo sé, ¿verdad? Yo ahora estoy porque estoy incapacitada en estos días acá en mi casa, Sí. pero Dios sabrá y Dios tiene todo el tiempo del mundo para enseñarnos, pero yo verdaderamente creo que va a ser súper edificante para cada una de las que estamos aquí. Muchas gracias, Urania. Gracias a Dios, qué bendición que estés aquí. El Señor sabe, el Señor pone los tiempos, Él es el que, Él hace el tiempo y Él sabe cuál es esta necesidad para todas nosotras de libertad. Por eso decía al principio, aún nosotros siendo salvos, conociendo, teniendo mucho conocimiento en el Señor. Por eso sí es importante saber la palabra del Señor, el tener tener, instruirnos, es muy importante. Pero aún así
hay áreas en nuestras vidas que puede ser que haya esclavitud, esa opresión, esa atadura, como tú dijiste, y necesitamos conocer el trasfondo de todo eso para poder avanzar, para poder abrazar nuestra tierra prometida. Que el Señor desea que justamente también la vivamos acá, vivamos en plenitud, vivamos con ese gozo, el amor y la paz que el Señor da, pero de una manera también terrenal, es decir, acá en la tierra. Así que eso vamos a irlo descubriendo poco a poco. Acá, señora Angélica dice, es un tema, me pienso que es un tema medular del cristianismo de mucho valor, por supuesto. Amén, amén, claro que sí. Al contrario, para mí es un privilegio. ¿Alguien más que quiera compartir? Yo, Señora, hermana, por favor, sí. sí. Fíjese que Dios mismo nos da el querer como el hacer. ¿Sí? Cuando nosotros aceptamos a Cristo, pues el Espíritu Santo mora en nosotros ya. Y hay una incomodidad cuando nosotros no queremos dejar ese pasado, no queremos salir, ¿sí? De ese Egipto para ir a la tierra prometida que Dios nos tiene. Y Dios mismo nos incomoda y nos hace sentir mal al no ser obedientes, pero aún así es nuestra necedad. Y yo lo digo por mí, porque pues al principio yo decía, es que apenas estoy conociendo del Señor, pero como usted acaba de decir, hay veces que aunque tenemos años estudiando, leyendo la palabra de Dios, seguimos afianzándonos a esa vida pasada, a esos recuerdos que muchas veces los traemos a nuestro presente, lo único que nos hacen es daño. Yo tengo entendido que cuando en mí viene algún recuerdo del pasado, cancelo en el nombre de Cristo, digo, hoy soy nueva criatura en ti, Señor, y todo lo pasado queda echado fuera, hoy soy nueva criatura en ti, mi Señor. Y fíjese, por ejemplo, yo le digo que Dios mismo nos pone en su palabra, que Él nos da el querer como el hacer, como lo dice en Filipenses 2:13, que dice, Él es quien despierta en nosotros el deseo de hacer lo que a Él le agrada y nos da el poder para hacerlo. Allí está el querer como el hacer. Nos da hasta el poder, nos da cómo hacerle, cómo ser una nueva criatura hoy en su camino. O sea, hay tanta instrucción de verdad aquí en su palabra que a veces a nosotros, nuestra pastora nos dice, cuando lean la palabra de Dios, pídanle al Señor que les dé sabiduría y discernimiento, o sea, entendimiento de su palabra para que vean de qué manera las está instruyendo en lo que están leyendo. No lean por leer, porque muchas veces leemos, yo ya me he leído toda la Biblia, sí, pero no entendemos qué es lo que quiere el Señor cuando aquí mismo nos lo está diciendo en su palabra. Él es quien despierta en nosotros el deseo de hacer lo que a Él le agrada y nos da el poder para hacerlo. Todavía nos da la fuerza, el poder, ¿eh? Como nos dice, yo no te he dado un espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y dominio propio. O sea, hay tanta instrucción del Señor en su palabra, ¿sí? Y hoy este estudio que usted va a ser tan confrontante para mí porque sé que aún a pesar de mis 7 años en el cristianismo, hay cosas que todavía me hacen ruido. Y muchas veces decimos, bueno, yo ya voy bien, no, siempre hay algo que está en el recuerdo de nosotros, pero sale, aflora, y ayuda tanto estos estudios de verdad, ayuda tanto a escarbar para sacar, para liberarnos, para disfrutar de esa tierra prometida que Dios nos tiene como a Israel le prometió el Señor. Pero muchas veces no dejaron ni la idolatría. ¿Y qué es idolatría? Como dice la hermanita Santa, no es solo un bulto, no es solo un cuadro. No, Señor, ¿a quién estás idolatrando y poniendo antes que a Dios? Porque esa es la idolatría que a Dios no le gusta, el que pongamos a alguien antes que a Él, porque es un Dios celoso, es un Dios que solo nos quiere para Él, ¿sí? No le gusta compartirnos con nadie más. Él tiene que ser el centro de nuestra vida, no el principio, no el número uno, el centro de nuestra vida, ¿sí? Así es. Por eso es un Dios celoso y nos pide que sea el primero antes que nada. Por eso nos dice en su palabra, amarás a tu Señor, tu Dios, con toda tu mente, con todo tu corazón, con todas tus fuerzas, más que a ti mismo. Allí queda todo.
nada antes que Dios, ni los hijos que tanto amamos, ni al esposo que está a nuestro lado, quien lo tenemos, ni nada, ni al dinero que es el que, con el que compramos y tenemos una vida cómoda, no, mucho menos eso. O sea, confrontante, pero hermoso este estudio. Me Amén. encanta. Gracias, hermana Elizabeth. Amén. Gracias al Señor. Así aquí lo que están compartiendo. ¿Puedes repetir cuál es el versículo, dijo, de Romanos? Romanos era, ¿verdad? No, Filipenses Perdón. 2:13. 2:13. Gracias. Y aquí Para están terminar. diciendo aquí lo mismo de la idolatría. Justamente, ¿verdad? Automáticamente vemos la idolatría a un santo, a una persona, al dinero, etcétera. Pero justo miren acá lo que dice, y esto lo vamos a ver en el libro. Primera de Samuel 15:23 dice, porque como pecado de adivinación es la rebelión. En otras palabras, para Dios es lo mismo un rebelde que un idólatra o brujo. Imagínense eso. Entonces, ciertas acciones o actitudes o las cuestiones que estamos resistiendo, pero vuelvo y digo, como decía acá la mitad del estudio, no va a depender del Señor. El Señor dijo, si tú no lo sacas, yo tampoco, porque yo ya te di una instrucción. Hay un proceso de la conquista y eso depende de nosotros. Por eso sí, el libro va a ser confrontante y el libro va a ser de liberación. Y lo declaramos en el nombre de Jesús. Pero justamente es eso. Primera Samuel 15:23, porque como pecado de adivinación es la rebelión. Repito, para Dios es lo mismo un rebelde que un idólatra o un brujo. Así que no nos jactemos por aquellos que aún idolatran imágenes, porque lo mismo puede ser que alguien que dice acá, un rebelde o un brujo. Hay mucho que escudriñar en la palabra del Señor. Por eso es que cuando leemos, que haga rema, que haga revelación en nuestras vidas, y eso sí les voy a pedir, y ahorita lo vamos a orar, para que el Espíritu Santo traiga a memoria, porque van a salir cosas a lo largo de este estudio que nosotras podamos entender dónde están esas ataduras, dónde está ese estorbo en mi oración que no me deja avanzar. Y eso lo tenemos que pedir en oración. Tenemos que pedirle al Señor que nos muestre dónde están esas ataduras, dónde está esa esclavitud que esclaviza nuestra alma y que aún tal vez lo creemos como normal, como les decía, algo natural, algo normal, pero lo que lo vamos arrastrando. Entonces oramos en el nombre de Jesús que Él traiga esa libertad, que Él traiga esa revelación a nuestras vidas. Así que, ¿qué les parece si oramos? Y damos gracias al Señor por este tiempo tan valioso que nos ha regalado. Me complace verlas nuevamente por acá. Sé que están con tanta expectativa como yo con este libro y sé que va a traer revelación a nuestras vidas. Padre Celestial, gracias te damos por este día, este tiempo que nos has regalado, Señor, como un bálsamo, como un refrigerio a nuestra alma, Señor. Y yo te pido en esta hora, Señor, que este estudio, todo lo que hemos aprendido y que vayamos eh, meditando, eh, saboreando cada porción de tu palabra, Señor. Haga rema en nuestro corazón, en nuestra alma, Señor, para que en nosotros esté ese proceso de conquista, ese deseo de avanzar, Señor. Tú ya nos lo diste. Tú tienes el deseo de que nosotros vivamos esa vida en abundancia. Eso que ya nos prometiste y te damos gracias por eso, Señor. Trae revelación a nuestras vidas, Señor, todo aquello que hace estorbo, todos esos enemigos que posiblemente, Señor, nos están atando, nos están esclavizando, Señor, y que te pedimos, Señor, traigas a colación, traigas a memoria para que seamos libres en el nombre de Jesús y lo declaramos por fe, Señor. Gracias, Padre, por estas herramientas que pones en nuestras manos, Señor, y sobre todo tu bendita palabra, que no hay nada mejor que tu palabra, Señor, para que nosotros podamos vivir en obediencia. Nos has dado las instrucciones todas, todas en tu palabra. Ayúdanos, Señor, a ser no solo oidoras, sino hacedoras. Por eso justamente esta porción de la palabra, que nosotras busquemos esa conquista, ese avance que tú deseas para tu pueblo. Señor, yo te entrego a cada una de mis hermanas acá, las que están escuchando, las que lo oirán en el futuro. Señor, seas tú con cada una de nosotras, nuestras familias, nuestros hogares, Señor, nosotras como mujeres, Señor, que somos hijas tuyas.
Venimos acá, Padre amado, a entregarte toda aquella carga, preocupación, Señor, y declaramos por fe que en este andar, que en esta nueva temporada de este estudio, Señor, tú traes revelación y traes liberación y traes esa prosperidad, esa abundancia a nuestras vidas. Gracias, Padre, porque tú ya lo entregaste todo. Gracias por tu Hijo Jesús. Gracias por esa salvación, Señor. Gracias por esos regalos divinos que vienen del cielo, Padre amado. Gracias por tanto. Te amamos hoy y siempre. En el nombre poderoso de tu Hijo Jesús. Amén, amén y amén.